Bien, bien. Recuerdan que, muy buenas tardes a todos nuevamente, a los que se van incorporando a la clase de Historia de las Ideas Políticas. Recuerdan que habían llegado con la profe Joana a lo que tiene que ver con las historias de las ideas políticas de la Edad Media. Habíamos finalizado con eso. Comenzaríamos ahora con lo que es la modernidad y quiénes son los representantes, que ya no van a ser exclusivamente filósofos políticos, como los conocíamos tanto en la Edad Antigua como en la Edad Media. En la Edad Antigua, Aristóteles, bueno, primero Platón, luego Aristóteles. En la Edad Media, San Agustín, Santo Tomás, Guillermo de Ockham, que son los precursores, los primeros representantes de estas ideas políticas que van a comenzar a surgir en forma lenta, en forma muy lenta, hasta que logran consolidarse en la modernidad. Entonces creo que con la profe Joana comenzaron a diagramar quién es el primer gran teórico político para la ciencia política y que es quizás el mayor representante en la edad moderna. A ver, ¿de quién estoy hablando? Y esta clase hoy va a hacer referencia a él. ¿De quién estoy hablando? De Nicolás Maquiavelo, Janina. Muy bien, Janina. Excelente. ¿Saben algo de Nicolás Maquiavelo? ¿O no? Profe, escribieron en el grupo. Una chica dijo que no puede ingresar. A ver, no estoy leyendo. A ver. Y ¿alguien le puede volver a enviar el, no sé por qué le dirá, porque ustedes están, ¿vieron? Acá están 15. Una alumna me dijo que el horario tenía cambiado también, no sé por qué, vieron que ustedes pudieron conectarse sin problemas. No sé por qué sucede eso a veces. Y encima vieron que yo les envié el link. O sea que no sé qué pasará. Yo sí me puedo conectar sin problema. Ahí le volvieron a enviar. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, les decía, ¿qué saben de Nicolás Maquiavelo? ¿Algo que tengan idea de quién era? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Nailia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno. Por las dudas, ¿fue una figura del Renacimiento, Nicolás Maquiavelo? Ah, bien, estás ¿Una figura principal? Claro, es excelente. Muy bien que lo ubiques ahí. Muy bien. ¿Algo más que se les venga a la mente? Como que cambió totalmente la forma de las políticas, o en general habló más acerca de la política, de cómo llevarla a cabo, cómo realizarse. ¿Puede ser? Exactamente, muy bien. Vamos a comenzar entonces, para que estén preparados para tomar apuntes. Lo primero que vamos a hacer es ubicar cuál es el contexto político. El contexto político en el cual va a surgir Nicolás Maquiavelo. Mientras comienzo a desarrollar el tema, si alguno quiere hacer una pregunta, ¿sí? Me dice, profe, quiero consultar o quiero agregar algo. Lo ubicamos en 1492. ¿Qué sería 1492? Sería siglo XV. Ahí vamos a ubicar el pensamiento político de Nicolás Maquiavelo, la modernidad, que se va a identificar también, ¿no? Además con el surgimiento del Estado, que se había dado, coincidentemente, con el nacimiento de Nicolás Maquiavelo. Nace Nicolás Maquiavelo y también había surgido el Estado. ¿Se acuerdan que decimos siempre en la otra materia, en Introducción a la Ciencia Política, siempre hacemos hincapié en esta cuestión de que el Estado es un concepto eminentemente moderno, ¿recuerdan? Bueno, el contexto político de Nicolás Maquiavelo, 1492,
y con esta idea de que comienza a surgir el Estado, de que comienza a surgir lo público. Y eso es muy importante para nosotros que estudiamos ciencia política. ¿Por qué? Porque vamos a relacionar el surgimiento del Estado con lo público, y esto hace referencia a la comunidad, a la idea de comunidad. Es por esto que es muy importante para nosotros que estudiamos ciencia política o para los que hacemos ciencia política. Lo que hay que destacar en este contexto político de Nicolás Maquiavelo es que hay lo que se denomina como un proceso de secularización del pensamiento. ¿Por qué? ¿Qué sería esto de proceso de secularización del pensamiento? Porque aquí se va a dar una separación, un quiebre muy importante entre qué y qué. A ver si saben. ¿Entre qué se va a dar este quiebre, esta separación de decir, no es lo mismo esto que esto? A ver si lo saben. Entre lo público y lo privado. No. Entre la política y la religión. Eso significa que se da este proceso de secularización del pensamiento. Se da la separación de la política y la religión, de lo político y de lo religioso. A ver, los que van a llevar a cabo esta transformación, que de alguna manera es una especie de revolución en este momento, son los humanistas. Los humanistas son los que van a llevar a cabo adelante este proceso de secularización. Estamos hablando no de cualquier humanista, sino justamente de los italianos, por eso lo tenemos aquí, ¿no? Por eso estudiamos a Nicolás Maquiavelo. Son ellos los que hablan, digamos, de la Edad Media, y dicen esa Edad Media, que fue una época de la oscuridad, ¿no? Porque son justamente los que van a tener una gran influencia en este contexto político del surgimiento de Nicolás Maquiavelo. Bien, vamos a ver lo que decía, creo que Janina, que ella ubicaba en todo este contexto político al Renacimiento. Y vamos a ver una serie de características del Renacimiento. La primera característica del Renacimiento tiene que ver con que los humanistas no son un grupo homogéneo. No son un grupo homogéneo. O sea, si no son homogéneos es porque son heterogéneos. ¿Por qué? ¿Por qué los humanistas no los podemos calificar como un grupo homogéneo? Porque ellos se van a caracterizar por defender más que nada el estudio de la retórica. Son los que se van a ocupar de defender la retórica, de defender la gramática, de defender la historia. Entonces, tanto la gramática, la retórica como la historia, obviamente que van a constituir lo que sería como la base de toda la educación humanista. Otra cuestión importante, otra característica, el cultivo en esta época del Renacimiento se va a dar el cultivo de autores clásicos, de estos autores clásicos griegos y de los romanos también. Recuerden que las ideas políticas van a comenzar en Grecia, recuerden, y luego se van a trasladar, se van a expandir a Roma. Eso siempre tienen que tener bien claro. Otra característica importante del Renacimiento tiene que ver con que, digamos, va a coincidir esta cuestión de destacar cuál es la importancia del compromiso político, ¿no? El compromiso político que tenían en esta época mediante la participación activa en la vida política. Y esto es muy importante porque no se observaba ni en la Edad Antigua ni en la Edad Media esta importancia del compromiso político. Por eso lo colocamos también como una característica del Renacimiento. Otra característica del Renacimiento tiene que ver con defender las virtudes republicanas. Defender las virtudes republicanas es una característica del Renacimiento. La idea de independencia, la idea de autogobierno, la idea de libertad. Es una característica más, pero fundamental del Renacimiento, porque todos van a hablar en esta época de la independencia de las ciudades.
tema no común hablar, hacer referencia a la independencia de las ciudades en la Edad Antigua, en la Edad Media. Por eso Profe, sí. disculpe que le moleste, pero hay Sí, dos sí. chicos que le están pidiendo que se le pueda aceptar. A ver, ¿dónde me pasa que no, eso no, cuando empiezo a grabar no me aparece chiquitito y no veo? A ver. Ahí está. Admitir. Perfecto. Eso, si ustedes me avisan, espectacular, porque después cuando se graba no se ve todo. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Entendieron cuáles son las características del Renacimiento? ¿Vieron que fui marcando? Si están tomando apunte o después miran el video, vieron que fui marcando una por una, ¿no? Significa que después hay que comprender porque se pregunta en el examen. Seguimos, entonces. Estos autores, que son los que van a comenzar ahora a destacarse a partir de la moderna, con el Renacimiento, tienen algo en común, algo muy importante, que es la aparición del comercio. Ojo con eso, a tener en cuenta la importancia que tuvo para todos estos autores que ahora se van a convertir no únicamente en filósofos políticos, porque ya eran filósofos políticos, sino que ahora van a ser teóricos políticos. La importancia que tiene la aparición del comercio en el siglo XV, en el siglo XVI, en las ciudades, que van a comenzar a comercializar una ciudad con otra ciudad. Entonces, estas ciudades van a comenzar a tener independencia. Vieron que hoy hablamos una característica de la independencia, el autogobierno. Bueno, las ciudades van a comenzar a tener independencia con respecto a los imperios, con respecto al monarca. ¿Recuerdan ese monarca que tenemos en esta época que va a justificar su poder, ¿sí?, en base a la teoría divina? Ahora luego vamos a hacer referencia específicamente a eso ya con otro autor que viene luego de Nicolás Maquiavelo. Otra de las virtudes a las cuales se va a hacer referencia tiene que ver con la idea de virtus. El hombre tiene que ser un virtuoso, pero para lograrlo, obviamente que también tiene que poder ser independiente, un hombre independiente de su propia comunidad, para poder romper, para poder lograr salir de esa dependencia extrema que existía durante toda la Edad Antigua, durante toda la Edad Media. Entonces, por eso ahora, ese hombre virtuoso, ese virtus, que era el hombre, tiene que tener independencia respecto de su comunidad. ¿Se va comprendiendo? Vamos ahora a conocerlo un poquito a Nicolás Maquiavelo, ¿sí?, la biografía que hacía. Él nace cuando surge el Estado moderno. ¿Cuándo dijimos que surge el Estado moderno? ¿En qué año? 1492. Ahí empieza el contexto político. Muy bien. El surgimiento es 1469, y ahí se da el nacimiento de Nicolás Maquiavelo, que van a ser en Florencia. A ver, Nicolás Maquiavelo no pertenecía a una familia rica. No pertenecía a una familia rica, pero el padre de Nicolás Maquiavelo se esforzó muchísimo para darle una educación de base humanista, que en este momento era muy poco común que cualquier ciudadano de Florencia pudiera llegar a alcanzar ese tipo de educación. Miren lo importante que era para el padre de Nicolás Maquiavelo que su hijo tuviera esa educación. Entonces, esa formación en base a las ideas humanistas que hoy dijimos, ¿sí?, cuáles son las características de esa educación humanista, es que va a tener una formación política muy fuerte, una formación política muy integral para la época, que no la tenían, y esto es fundamental, no la tenían los propios príncipes en esa época. Entonces, es así como él comienza a hacerse conocer
en cada principado por la formación política que tenían. El primer cargo que va a tener Nicolás Maquiavelo, él va a ocupar un cargo en lo que se llamaba como la Cancillería, ¿sí?, de la República Florentina, obviamente. Va a ser como una especie de canciller, ¿sí? Entonces, él va a ejercer ese cargo en lo que serían los asuntos diplomáticos, ¿no? Con los otros países, o sea, con los otros, en ese momento eran estados únicamente, la denominación, y ese va a ser el primer cargo que va a tener Maquiavelo. Vamos a ver si no apareció alguien más. A ver, porque como no aparecen, ahí está, Néstor queriendo entrar, decir que mire justo. Bien, seguimos. Más o menos para el año 1500, en la corte de Luis II, ¿no? Luis II, que era un monarca de Francia, un rey de Francia. En esa época Florencia, que es donde nace Nicolás Maquiavelo, estaba en guerra con Pisa. O sea, era un momento de mucha desintegración, de guerra civil dentro de Florencia. Entonces lo que hace Maquiavelo, le pide ayuda a este rey que les dije, Luis XII, al rey francés. Porque Maquiavelo lo que hacía era asesorarlo, ¿no? Era el asesor. Para que se entienda, era el asesor, el consejero político del rey. Sabía mucho más que cualquier príncipe, mucho más que cualquier rey. Porque lo que quería Maquiavelo era lograr la armonía, lograr la paz, restablecer la armonía y la paz dentro de Florencia, porque era el lugar donde él había nacido. Entonces le pide ayuda a este rey Luis XII. La primera lección que va a dar Nicolás Maquiavelo, porque él se va a destacar justamente por esto, por ser un excelente asesor, un excelente consejero, y él va a ir dando lecciones políticas en cada principado, en donde él le tocaba, digamos, tener un cargo, acceder a un cargo, donde le tocaba trabajar, básicamente. La primera lección que da Maquiavelo es que en las relaciones políticas no se puede ser vacilante, decía Maquiavelo. En las relaciones políticas no hay que vacilar, decía Maquiavelo. Hay que ser decidido, o sea, no se puede dudar. Eso quiso decir. No se puede dudar, hay que ser decidido. ¿Por qué? Porque si el príncipe, el gobernante, no es decidido y comienza a vacilar, ahí es cuando pierde en la relación política. En la negociación, listo, ahí perdió. Miren, la primera lección que da allá en el siglo XVI, Nicolás Maquiavelo, eso hoy mismo lo podemos trasladar al resultado de las elecciones, ¿sí?, del 12 de septiembre. ¿Es así o no? Tal cual. Y miren, lo hizo Maquiavelo en el 1500 y lo trasladamos a la actualidad y es lo mismo. ¿Hay alguien que quiere opinar algo? ¿Quiere decir algo? Estamos, para los que recién se incorporaron, estamos con la biografía, ¿no? Conociéndolo un poquito más a Nicolás Maquiavelo. Para el año 1501 más o menos, él se va a entrevistar, lo va a conocer a César Borgia, de los Borgia. Algunos dicen Borgia, Borgia. ¿Quién era César Borgia? Yo le digo Borgia, la verdad. Era el duque de Romaña. Duque de Romaña, no era un príncipe, era un duque. ¿Por qué se entrevista Maquiavelo con él? Porque lo que quiere es una unión, una alianza con Florencia. Recuerden, él quiere lograr, sea como sea, la paz en su ciudad natal. Entonces él se va a quedar 4 meses, más o menos, entre 4 a 6 meses, con César Borgia, con este duque. Y obviamente que se va a convertir en esta época en una de las figuras más admiradas por Maquiavelo. Maquiavelo tenía una cuestión, esto para que lo sepan bien. Cuando él asesoraba a un príncipe, ¿no?, duque, monarca, lo que fuera, él decía que para poder asesorarlo bien, tenía que vivir como él. Miren cómo era, muy vivo. Entonces, lo que pedía era ir a vivir al palacio y vivir tal cual vivía el príncipe, el rey, el duque, tal cual. Solo de esa manera le iba a poder asesorar. La verdad que una viveza tremenda, pero se lo merecía. Entonces,
Él se queda entre 4 y 6 meses viviendo con César Borgia, lo comienza a admirar, muchos dicen que se enamoró, pero siempre se habla de un amor platónico, ¿no? No pensemos otra cosa, por la gran admiración que le tuvo a Nicolás Maquiavelo. Ahora, Borgia confía demasiado. ¿En qué? En algo que a Maquiavelo no le gustaba. Nicolás Maquiavelo decía, el príncipe, el gobernante, no puede confiar en la buena suerte. No, no, no. El gobernante que confía en la buena suerte pierde su poder. A corto plazo, no a largo, a corto plazo pierde su poder. Y eso es lo que no le gusta de Borgia. A Maquiavelo, si bien lo admiraba mucho, no le va a gustar, porque Borgia confiaba en la buena suerte. Entonces, eso lo que hace es que comience a desencantarse, como quien dice. Por eso no se sabe mucho, digamos, cuánto tiempo pasó con él, porque comienza rápidamente como a no querer saber nada de seguir asesorándolo. Ahora, una cuestión importante a destacar tiene que ver con estas lecciones, que les dije que Nicolás Maquiavelo iba dejando cada vez que asesoraba a estos gobernantes, es que muchas veces estos gobernantes no escuchaban estas lecciones políticas por una misma ignorancia. Para ellos era muy difícil aceptar que Nicolás Maquiavelo, que no era un príncipe hereditario como sí lo eran ellos, pudiera tener una mayor formación política que ellos mismos, que los gobernantes, estoy diciendo. Porque en esta época, y hasta principios del siglo XX, y mitad, los gobernantes, monarcas, estoy hablando, más que nada, la formación era muy, pero muy básica, precaria. Es como que se formaban en cuestiones de Estado, en cómo declarar la guerra, cómo declarar la paz, alguna que otra cuestión diplomática y listo. Y listo. Pero miren hasta cuándo, desde esa época hasta mitad del siglo XX. Entonces, en ese momento, siglo XVI, aceptar la formación política que tenía Maquiavelo y las lecciones políticas que les iba dando cada uno era difícil. A muchos de estos gobernantes, Maquiavelo, con esas lecciones políticas, a los que realmente lo escuchaban, los salvó. Salvó sus principados. Pero otros que eran, digamos, muy incrédulos, muy soberbios, no. Perdieron todo su poder. Porque otra lección política, ojo ahí a los que están apuntando, otra lección importante de Nicolás Maquiavelo tiene que ver con que llegar al poder, llegar a alcanzar el poder, acceder al poder, no es difícil. No. Lo complejo, lo realmente difícil, decía Maquiavelo, está en poder conservarlo, en poder mantenerlo en el tiempo. Eso es lo realmente difícil y complejo. Acceder, cualquiera. Los príncipes hereditarios, por herencia. Los príncipes nuevos, por invasión. Recuerden que era la manera en esa época. Pero lo difícil y complejo, mantenerse en el poder, conservar ese poder. Recuerden. Bueno, se va a dar luego la caída de Borgia, porque si se confiaba en la buena suerte, cae, ¿no? Él era duque, recuerden. Entonces se va a Roma, y acá lo importante, la lección política, a raíz de la caída de Borgia, que deja Maquiavelo, es que la palabra, la promesa del gobernante, no sirve de nada en política, a raíz de lo que sucedió con Borgia. La palabra, o las palabras, las promesas, no van a servir de nada. ¿Qué decía Maquiavelo? La lección política. La astucia, otra lección política, la astucia y el engaño son más eficaces. Dicen que Carlos Menem lo leía Maquiavelo. Eso dicen. Entonces, esta lección política, la astucia, el engaño más eficaces. Porque lo importante para Maquiavelo era justamente conseguir los beneficios políticos. El gobernante tenía que lograr, por parte del pueblo, conseguir los beneficios políticos.
Si lograba, sea como sea, conseguir los beneficios políticos, es porque estaba gobernando bien. Así la cuestión. Bueno, ¿alguien quiere opinar algo para que no sea un monólogo? A ver, ¿quién quiere opinar algo, acotar algo, si conocen algo de las lecciones políticas que iba dejando Maquiavelo? Profe, Sí, entonces, para Maquiavelo, o sea, no importaba la manera que uno pudiera conseguir beneficios, o sea, que si uno utilizaba el engaño, con tal de conseguir beneficios, para él estaba bien. exactamente. Sí. Podías usar la astucia, Nico, el engaño, tal cual. Igual, ¿vieron que hay una frase siempre que uno dice, que dicen que la dijo Maquiavelo, no la dijo, después le voy a explicar la frase, la de los medios? Ah, la del fin justifica los medios. Muy bien, Marcela. Sí. Después les voy a decir cómo fue la frase que él dijo. Exactamente. Y se malinterpreta luego que dijo eso, pero no, así no lo dijo. Pero, claro, los que han leído a Maquiavelo, miren esta lección política, la astucia, el engaño. Ah, bueno, sea como sea, ¿no? Si se podía obtener un beneficio político, estaba como justificado, ¿sí? Pero no es tan así tampoco lo que quería decir, porque había unas cuestiones con las que Maquiavelo no comulgaba, ¿sí? No era tan así. Pero sí, Profe. esto, ¿vieron que les dije de Borgia? ¿Vieron que lo admiraba como enamorado platónico? Y de repente se desencantó cuando se dio cuenta que confiaba solo en la suerte. Sí. Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? Disculpe que ¿Cómo entré estás? medio tarde, pero no sabía No antes. hay drama, Lo que estaba pensando mientras usted la escuchaba hablar a usted, ¿no es cierto? Es con respecto, por ejemplo, para llegar al poder utilizando la astucia y el engaño. Bueno, se puede llegar, ¿no es cierto? Porque de hecho cuando un político da un discurso, el votante lo que le da es una muestra de fe al discurso, porque de hecho no sabe después de que esté en el poder qué es lo que va a hacer. Pero puede llegar al poder con astucia, con engaño, pero se contradice con el otro tema de mantenerse en el poder, porque la mentira y el engaño lo va a poder sostener hasta un punto y después. Excelente, Néstor. Excelente. A ver, ustedes saben que a mí me gusta, por más que esta materia es histórica, a mí me gusta relacionar todo con la realidad, ustedes ya saben. A ver, ¿con qué podríamos relacionar esto que decía Maquiavelo? ¿Qué gobernante se les viene a la mente? Y a ver si utilizó un poco esto y si pudo permanecer o no, o si todavía está alguno. A ver, son todos argentinos, son todos misioneros, ¿no es cierto? Creo. Alberto, profe. Profe. Alberto, a ver, Alberto, Nico, a ver, Alberto, ¿qué? ¿Qué Alberto? Sí, profe. No, nos pintó un mundo que Argentina va a salir adelante. Hoy roza los 53% de pobres a nivel nacional. Nos No, en pintó, el conurbano, me encantó, nos pintó, dijo Nico, mi vida. Y bueno, ahora, como se dio cuenta que está perdiendo, incluso está manipulando a la gente a través de regalando heladeras, aumentando el IFE, dando un cuarto IFE, perdón. Esa palabra de manipulación, ojo, mira, después vamos a la otra materia, vamos a mezclar, ojo con manipular, porque ya les voy a preguntar, si no, ¿cuál es el concepto? Sí, te entendí, Nico, te entendí. Alberto, pero ¿te Profe, parece que Alberto estaría dentro de lo que se llama Maquiavelo? Hola, Perla, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, profe? ¿Todo bien? Todo bien, Perla. Hubo un candidato o un presidente que dijo, síganme que no le voy a defraudar, y hizo todo lo contrario a lo que dijo. Excelente, Perla. Bueno, ese lo leía Maquiavelo, ¿no es cierto? Ese candidato, No, ese a gobernante. Maquiavelo lo dijo. ¿Quién, Néstor? Que justamente usted dijo que lo leía a Maquiavelo, así que. Sí. Sí, no. Sí. Un asesor de él contó, un empleado de él contó, de ahí de Olivos, así como intimidad, de que él tenía El Príncipe, la obra El Príncipe, que después vamos a analizar algunos capítulos más importantes,
lo tenía en su mesita de luz. Eso contaron una vez. No sé, uno nunca sabe, creería que sí. Todo buen estadista lo tiene que haber leído a Nicolás Maquiavelo con El Príncipe. No digo las otras obras, pero El Príncipe sí o sí. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Profe, creo que el engaño lo utilizan todos los políticos. El tema es la astucia. ¿Quién tiene la astucia para llegar ahí? Para seguir en el poder. Janina, ¿no es cierto? Sí, Janina, ¿de sí. dónde sos? De Monte Carlo. De Monte Carlo. Bueno, sos misionera. No, a ver, pensando vos, algún gobernante que te parece que haya, por lo menos usado la astucia, no sé si el engaño, ¿eh? No, la astucia, y que todavía se mantenga desde hace más de 10 años en el poder, Sí. en Misiones. Creo que todos lo tenemos, o sea, y creo que justamente ahí está, es lo que le mantiene a él, estar ahí en el poder. Más allá del engaño, que muchos conocemos y reconocemos lo que es mentira, lo que dijo, lo que no dijo. Que esas Profe. cuestiones son más difíciles de demostrar, pero lo de la astucia, totalmente. Por eso digo, por eso te preguntaba si sos misionera, porque los misioneros sabemos a qué nos estamos refiriendo, que Sí, sí. también lo habrá leído Nicolás Maquiavelo, por eso hace más de 20 años que Profe, gobierna la provincia. Sí. profe, puede ser tanto en Formosa como acá en Misiones Rovira, a nivel nacional Cristina, son, como es, políticos, más allá de que sean militantes cada uno de su partido, que se conservan en el poder por esa manera de ver la política y gestionar inclusive desde otro lado, sin tener el cargo principal, igual manejan toda la... Seba, excelente, excelente. Ahí, sobre la comparación de Misiones y de Formosa, es así. O sea, lo han leído a Nicolás Maquiavelo, totalmente. Y el ejemplo de Cristina, sí, también, quizás Cristina leyó a Nicolás Maquiavelo, quizás haya más otro contexto, pero también, totalmente. El caso de ella, sí podemos hacer una lectura distinta en el sentido de que en su primera candidatura, si no tenía el apoyo de su marido, presidente, le hubiera costado llegar por esta cuestión de la figura femenina, el partido no la apoyaba en la primera. En la reelección también ese lugar iba a ser para el marido, ¿no? Pero pasó, sabemos que luego, ¿sí? Se da el fallecimiento de Néstor y ahí ella ocupa nuevamente ese Claro, lugar. por eso doy el ejemplo, como usted dice, que no importa cómo llega, sino que cómo se conserva, cómo se conserva en el poder. Muy bien. Por eso excelente. le digo, igual Ahí que Macri, con la ayuda de los medios llegó al poder, ¿no es cierto? Pero no pudo conservarlo. Y así en cada uno de sus cargos. Bueno, ahí tenemos otra cuestión, porque no es ni presidente actual de su coalición. Por eso. O sea, así como aparece Cristina, ni siquiera de segunda mano cuando aparece como rol presidencial, Macri aparece con la ayuda de los medios, todo como un empresario, Claro. Primero siendo jefe de la ciudad, claro. Y primero presidente de Boca. Eso. Y bueno, y dura 4 años y hoy ni siquiera es parte del PRO, ¿no? Presidente de su coalición, claro, ahora en la otra materia vamos a ver eso de la coalición. Bueno, antes de que se termine este Zoom, porque tenemos el otro, ¿sí? Quiero seguir un poquito con la biografía de Maquiavelo. La clase que viene ustedes tienen presencial, ¿eh? Todas las sedes, ¿saben? ¿Puedo acotar algo, profe? Sí, Néstor. Escuchándolo hablar a todos, ¿no es cierto?, los compañeros, es como que me puse a pensar que de repente la astucia tiene que ser una cualidad del político. ¿Vos, tiene que ser... ¿Ya lo leíste a Maquiavelo, al Príncipe?
No, no, no. Bueno, no ahora lo leí. para esta materia lo tienen todos tienen que leer sí o sí. Les va a encantar, porque van a poder hacer, digamos, una transferencia de esos conceptos de esa época moderna ahora y van a decir, es lo mismo, no cambió nada. No Así que cambia nada. le va a gustar. Bueno, voy a cerrar con esto antes de que se cierre el Zoom para ir a la otra materia. En el año más o menos 1510 es cuando a Maquiavelo lo van a requerir en el Imperio Romano. O sea, se va a tener que ir hasta lo que era el Imperio Romano, antes era el Imperio Germánico, y ahí él lo va a asesorar al rey Maximiliano. Ahí va a estar poco tiempo asesorándolo al rey Maximiliano, porque a Nicolás Maquiavelo le va a parecer como que era un inepto total. Y él no quería aconsejar, no quería asesorar a cualquiera. Cuando a un príncipe le parecía que era inepto, listo, no quería saber nada. Entonces, ahí digamos que va a estar poco tiempo. Luego, Maquiavelo comienza una etapa donde él se convierte muy crítico, entonces cada vez que los gobernantes lo requerían, él elegía como, este sí, este no, este sí, este no. Entonces comienza a hacerse esa fama de que es muy exigente, muy crítico, porque la carrera política de él, porque su carrera política cada vez era más fuerte, y él cada vez como consejero político, como asesor, se hacía cada vez más importante. Entonces, una gran lección que va a dar en esta época también, él dice que todos los gobernantes tienen una debilidad, una gran debilidad. Dice que son inflexibles. Son inflexibles los gobernantes, no saben acomodarse a las circunstancias. Miren qué gran lección. Los gobernantes son inflexibles, no saben acomodarse a las circunstancias. ¿Vieron? Nos vamos a quedar con esa frase porque queda un minuto para seguir la siguiente clase. Escuchen, seguramente vamos a seguir la semana miro rapidito, la semana que no hay presencialidad, que es la semana del 11. Esa semana del 11 al 15 no hay presencialidad, entonces ahí nos vamos a volver a encontrar con esta materia para seguir con Nicolás Maquiavelo. Ya está en el aula la obra El Príncipe. Tienen que comenzar a leerla, por favor, ¿sí? Además tienen su parcialito, ¿recuerdan? Sí, sí, profe. Bueno, Sí, profe. pero al margen Sí, del profe. parcial, no es por mencionar el parcial, es porque todo estudiante de ciencia política tiene que haber leído El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Chicos, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias. Pilas, 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 que falta poco para terminar el año. Nos encontramos ahora en la próxima materia, Estrategias del Poder.